amigos y amigas del podcast de Jesús, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper. Yo hoy estoy por aquí activa ya para hacer este podcast. Recuerden que el día de hoy no vamos a estar hablando ni haciendo el estudio bíblico como tal de Mateo, sino que vamos a hablar de el capítulo 2 o el episodio número 2 de lo que es Viviendo en la Palabra. Recuerden que Viviendo en la Palabra es una sección que creamos para aclarar dudas de todo lo que es el caminar en el Evangelio, de cómo es estar cerca de Dios y preguntas que a veces son tal vez un poco difíciles conseguirle respuesta. Así que el video de hoy se titula ¿Cómo saber si escucho la voz de Dios? Así que bueno amigos, ya yo tengo por aquí mis notas listas para leérselas y recuerden que un viernes vamos a sacar un capítulo de la sección Viviendo en la Palabra y el otro viernes hacemos un capítulo de estudio bíblico y el otro viernes otra vez Viviendo en la Palabra y el otro viernes otra vez un estudio bíblico y así sucesivamente, así que estén pendientes. Este es el momento para que vayas a buscar tu papel, tu lápiz y tu cafecito, tu matecito, tu todo. Agüita para que lo tengas allí. No creo que este video sea muy largo, pero bueno, vamos a ver qué fluye. Así que aquí vamos. Bueno, chicas y chicos, para el día de hoy yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ha habido personas que me han preguntado ¿cómo yo sé si es Dios quien me está hablando? ¿Cómo sé si estoy escuchando su voz? ¿O cómo yo puedo saber si algo viene de Dios? ¿No? Y aquí yo he seleccionado 3 versículos bíblicos para ustedes para que sea una respuesta bíblica, no la opinión de Alexandra, sino algo completamente bíblico. Así que el primer versículo del día de hoy es Juan 10:27, que es: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo no sé, probablemente ustedes ya hayan escuchado este versículo antes, pero si no, básicamente esto era algo que Jesús estaba diciendo en aquel momento. Y te voy a leer brevemente su significado. Jesús enseña que quienes pertenecen pueden reconocer su voz entre muchas otras cosas, o sea, entre muchas otras voces, perdón. Esto implica una relación personal donde mientras más lo conoces a través de su palabra y la oración, más fácil es distinguir cuando algo viene de él y cuando no. Y esto es súper importante de entenderlo, porque si tú eres una persona que no estás acostumbrada a tener al Señor cerca, de la mano, a orar todos los días, mientras tú más lejos estés de la fuente de agua viva, de la fuente de la vida, literalmente más difícil va a ser escucharlo y es mucho más fácil que seamos una presa fácil para el enemigo, para que seamos engañados y distorsionados en medio de hasta incluso la misma Biblia como tal. Así que lo primero que tú tienes que hacer para saber si algo viene de Dios es preguntarte a ti mismo: ¿estoy lejos o estoy cerca de mi Padre? ¿Estoy lejos o estoy cerca de mi Creador? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi devocional? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi ayuno? ¿Y cómo estoy yo genuinamente con Dios? Esto es lo primero. Ahora, si hay 2 caminos nada más. Caso A, caso B. El caso A es si tú dices, bueno, no tengo nada de esto. Si este es tu caso, yo creo que es súper evidente la respuesta. Es momento de que empieces a buscar del camino del Señor, de Dios, de la Biblia. Y si no sabes cómo hacerlo, lo primero es empezar hablando con Él como un amigo, en tu casa, en medio de la intimidad. Ya hicimos un video de cómo hablar con Dios, así que puedes buscarlo por ahí en el podcast y lo vas a conseguir, pero no es nada demasiado místico, más allá de sentarte en tu cama, en tu aposento, y empezar a hablar con Dios en la intimidad y abrir realmente y genuinamente tu corazón y que no sea algo de la boca para afuera. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, seguir leyendo la palabra, seguir leyendo la Biblia, etc. Ahora, si tu caso es el contrario y tú dices, bueno, pero es que ya yo leo la Biblia, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo ayuno, pero es que yo hago devocionales, pero es que yo me la paso adorando y alabando, esa es otra historia. Y aquí es donde quiero hacer hincapié, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Una vez alguien me puso el ejemplo, en este momento no recuerdo quién fue, pero alguien me puso el ejemplo de que, por ejemplo, no sé, cuando tú estuviste con tu mamá o con tu papá o con tu responsable, imagínate cuando tu papá te da una orden
¿Qué pasaría si viene una persona, o sea, cuando uno era un niño, tu papá te daba una orden o tu mamá y tú ibas y lo cumplías? ¿Por qué? Porque era tu mamá o tu papá y tú sabías reconocer la voz de tu padre. Pero ¿qué pasa si en vez de ser la voz de mi padre, la misma orden viene y me la da un fulano que va pasando por ahí? Yo no le voy a hacer caso, porque yo no sé quién es, yo no le conozco y yo, pues, no le debo ninguna... O sea, no tengo por qué hacerle caso a la voz de otra persona, ¿cierto? Bueno, exactamente eso es lo que pasa con la voz del Señor. Cuando tú estás cerca de Dios, porque estás orando, estás ayunando y realmente genuinamente estás íntimamente cerca de Dios, va a ser muy fácil escuchar su voz, va a ser muy audible. De hecho, uno en la mente, no sé si tú te has puesto a analizarlo, pero nosotros mentalmente tenemos varias voces. De hecho, una vez yo vi una prédica del pastor Juan Carlos Harrigan, que a mí en su momento me gustaba muchísimo y lo vi bastante, pero siempre se me va a quedar grabado esto, y él decía que nosotros tenemos 3 tipos de voces en nuestra mente. La nuestra, la del enemigo y la de Dios. Y la forma en la que él te enseñaba a reconocer cuál de estas voces era la tuya, era porque la tuya siempre podía ser una voz que te traía tal vez confusión o muchos pensamientos, y simplemente tú reconoces tu propia voz. O sea, tú sabes cuando eres tú. La voz del enemigo siempre es una voz que te está empujando a hacer cosas y obligándote. O sea, es como que a veces tal vez tú te sientes inseguro de una decisión, no sabes si lo quieres hacer, y en medio de eso tú dices como que... Ay, o tienes una voz dentro que te dice como que, pero hazlo en este momento, dale, resuelve. Es una voz que no es amigable, es una voz que te empuja y casi que te obliga a hacer las cosas sin que tú te des cuenta. Y es una voz muy sutil. Así que hay que tener mucho cuidado con esa voz. Tienes que aprender a reconocerla dentro de ti y a saber cuál es para que no le hagas caso, así como el ejemplo que te puse ahorita al principio, que la voz, o sea, nosotros vamos a reconocer la voz de nuestro padre. La voz que no es de nuestro padre, tú automáticamente vas a saber que no es de él cuando te sientes a meditarlo en intimidad. Ahora, fuera de eso, la voz del Señor es muy diferente. La voz de Dios se siente como un susurro chiquito, muy chiquito y sutil, suave. De hecho, es tan sutil que a veces cuesta escucharlo y tienes que meditar en la palabra, en intimidad, en silencio, y dedicar tiempo a estar tú a solas con el Señor para saber qué es lo que Él quiere en determinada situación. Y esa es la voz que más cuesta escuchar. Pero lo más importante de esto es que lo que estoy diciendo yo no me lo inventé yo, y tampoco se lo inventó el pastor Juan Carlos Harrigan. Es algo que está bíblicamente escrito, que el Señor dice que nosotros somos las ovejas y Él es el gran pastor. Entonces, cuando esto es así, tú reconoces la voz de tu pastor, la voz de tu Dios, la voz de tu padre, así como cuando eres padre, hijo, madre, hija, o responsable y hijo. Y también pasa con las ovejas. O sea, ciertamente, si tú agarras y te vas a un lugar donde hayan ovejas, siempre las ovejas van a estar siguiendo a su pastor. Y tú puedes llegar como visitante y llamar a las ovejas y decirle, hey, no sé, ovejita, ven para acá, y no te van a hacer caso. Porque tú no eres su pastor. Tú no eres la autoridad de ellas. Y ellas ya están familiarizadas con la voz de su pastor, que todos los días les habla, les da comida, la sustenta, la sigue. Y exactamente es la misma analogía con nosotros. El Señor es igual, o sea, nosotros somos como unas ovejitas y Él es nuestro pastor que está ahí. Por ende, cuando Él te hable, tú lo vas a saber reconocer. Tú lo vas a saber escuchar. Si ahorita no lo escuchas, tienes que meditar en intimidad, en la palabra, y pasar tiempo a solas con Él, en donde le des el espacio y el permiso donde Él pueda hablarte en medio de la tranquilidad, sin teléfono, sin Netflix, sin distracciones, sin redes sociales, más solamente tú y la presencia del Señor, más nada. De esa forma tú puedes encontrar la voz del Señor. Y la vas a saber reconocer, porque uno reconoce cuando Dios te habla. Es una voz que tú sabes que no viene de ti. Ahora, yo sé que hay personas que pueden decir, bueno, pero es que hay gente que dice que Dios habla de forma audible y hay gente que dice que Dios no habla de forma audible. Y
hay varias cosas. Hay un versículo que no puse aquí que dice que Dios tiene diferentes formas de hablar. Dios habla por medio de sueños, por medio de visiones y por medio de personas y por medio de su palabra. Son 4 cosas: sueños, visiones, palabra y personas. 4 cosas que Él utiliza continuamente y constantemente para hablar a tu vida, ¿ok? Ahora, hablando particularmente de Dios habla audiblemente, yo soy fiel creyente de que sí, Dios habla audiblemente. Ciertamente, no es algo que tú digas a cada rato como que Dios me dijo tal cosa, Dios me enseñó, o sea, no es un WhatsApp así tan literal, ¿sí? Pero sí es cierto que hay muchos testimonios donde hay personas que testifican que el Señor les ha hablado audiblemente. También en el Antiguo Testamento vemos cómo a muchas personas el Señor le hablaba de forma directa y de forma audible. Así que sí, Dios sí habla de forma audible. Si a ti Dios te habla de forma audible, eres un bendecido. Eres un bendecido porque realmente eso no es algo que pasa con todo el mundo, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que, hay personas que dicen que no, que Dios no habla de forma audible porque eso ya pasó pues hace muchos años, que eso era con la gente de antes, como con los patriarcas, y que ahorita eso no acontece. Yo soy creyente de que sí sucede. A mí me ha pasado, no lo he escuchado así como 100% despierta, pero en una oportunidad este año lo pude escuchar de forma un poco audible, bajita pero audible, y estaba despertándome, así que no lo vi, pero yo, o sea, no fue así como con una voz dura, así que escuché claramente, o sea, como que sí lo escuché claramente, yo sabía que era Dios, pero ya la voz se estaba yendo, no sé si me hago entender. Así que por eso yo soy creyente de que sí, Dios realmente sí te habla de forma audible. ¿Dios te habla por medio de sueños? Claro que sí, Dios siempre te va a hablar en sueños, y te voy a poner, por ejemplo, este testimonio cortito. Hace mucho tiempo mi esposo y yo estábamos supremamente endeudados, ¿ok? Endeudados, con problemas, no estábamos organizados, o sea, estábamos creciendo aparte. Estábamos creciendo, no sabíamos cómo organizarnos, en fin, un sinfín de cosas. Y yo recuerdo que yo estaba como que, oye, de verdad siento que no sé por dónde empezar. Y ese día yo bajé de mi oficina hacia el carro. Cuando yo bajo, a mí me entró un sueño. Yo había orado en ese momento. Y después me entró un sueño, que yo estaba en el carro y yo dije, ¿sabes qué? Yo después de orar, voy a dormir un ratico porque tengo mucho sueño. Yo iba a dormir en el carro, que sí, media hora, y subí otra vez a mi oficina. En ese momento, esto fue hace muchos años ya, yo bajo al carro, me meto en mi carrito, lo cierro, oro, termino de orar, me entra este sueño, me acuesto y empiezo a soñar. Y mi sueño era que venía una niña, creo que era una niña o un niño, no recuerdo, pero en fin, un niño. Venía hacia mí y yo estaba en una camionetica. Cuando yo estaba en la camionetica, el niño venía hacia mí y tenía los ojos color miel. Eran muy claritos. Y esa niña estaba acompañada como que de otra niña más pequeña. Pero resulta que yo estoy así como sentada en la camioneta y de repente entra la niña y se me para aquí, o sea, frente a mi cara. Y ella se me queda viendo y como que me sonríe. Y yo le digo como que, ¿qué onda? En el sueño, ¿no? Y ella me dice, el Señor quiere que le pidas. Y yo en el sueño me quedo como que le pida qué, no entiendo. Y ella dice, quiere que le pidas cómo organizarte. Y en eso yo me despierto. Y yo digo como que, perro, esto será verdad. Chamo, yo agarro, subí a mi oficina, le cuento el sueño a mi esposo, empezamos a orar y le pedimos al Señor que nos enseñara cómo teníamos que organizarnos para ese momento. Y yo no sé qué pasó ese día, pero desde que yo hice esa oración, mira, nuestra vida cambió de una manera laboralmente, porque nos empezamos a organizar como nunca antes nos habíamos organizado, surgían ideas, empezamos a anotar todo, salimos de las deudas, o sea, fue realmente un gran testimonio que tiene muchas otras partes, pero que no me voy a enfocar ahorita en eso. Pero el caso fue que Dios nos habló por medio de este sueño y realmente sabíamos que era el Señor, yo sabía en mí que era Dios quien me estaba pidiendo a mí que le pidiera a Él
cómo yo tenía que organizarme. Y así como ese sueño hay muchísimos. Una vez también, por lo menos a mí, Dios me habla mucho por medio de sueños. Una vez también soñé que una amiga estaba como con su novio y su novio tenía a su mamá. Entonces su mamá, yo soñé que le estaba haciendo brujería. Y en el sueño ella me decía, Alexandra, Alexandra, fulano me está haciendo brujería, fulano me está haciendo brujería. Y yo me despierto, pasan los días y como en los 3 días de haber soñado eso, vino mi amiga y usó la misma frase que yo tuve en el sueño. Y ella me decía, Alexandra, no, fulana me está haciendo brujería, fulana me está haciendo brujería. Y yo quedé papelón, en serio, yo quedé como que wow. Y de ahí poco a poco yo empecé a entender que sí, que Dios te puede hablar por medio de sueños, pero eso va a depender mucho de los dones que Dios te dé y del ministerio que tú tengas, porque el Señor pues hace como Él quiere. Entonces hay personas que Dios les habla de forma audible, hay personas que Dios les habla de forma por la palabra, que por la palabra casi siempre nos habla a todos. Hay personas que Dios les habla por medio de sueños, hay personas que Dios les habla por medio de los dones que Él da, como por ejemplo el discernimiento o el don de ciencia, y en fin, o sea, hay muchas cosas, ¿ok? Si ustedes quieren saber también cuáles son los dones de discernimiento y el don de ciencia y muchos otros que hay, también me lo pueden hacer saber. Podemos hacer un video especial de cuáles son los dones que el Señor te da. ¿Ok? Y para los que no saben, el don de ciencia es cuando tú conoces ya lo que la persona está viviendo y lo puedes como discernir en tu espíritu y tú sabes las cosas que están pasando. Es algo súper tremendo, ¿ok? Pero son cosas sobrenaturales que, repito, no pasa en todo el mundo. O sea, pasa en gente muy específica y gente que realmente guarda un celo del Señor, gente que pasa mucho tiempo con el Espíritu Santo, gente que se la pasa leyendo la palabra de día, de noche, meditando en ella, la cumple, hace la voluntad de Dios, hace morir su carne. O sea, no es cualquiera el que lo hace. Y quiero que pongamos ojito aquí por este siguiente versículo que dice, amados, primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De esto también hablábamos en el episodio pasado del podcast, porque hay una parte donde el Señor nos dice que en el final de los tiempos habrá muchos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Él dirá, aléjense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y ciertamente es cierto que en medio del mundo en el que vivimos, sí hay gente que está muy cerca de Dios, pero sí también hay otros que lucen igualito, o sea que tú los ves y tú dirías, bueno, este es un cristiano, pero realmente es un falso profeta. Así que hay que tener mucho cuidado porque ya aquí el Señor nos está advirtiendo con este versículo que te estoy diciendo y con este que te acabo de leer, que dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Siempre que alguien te diga, y mírame a la cara, mírame a los ojos, cada vez que alguien te diga, es que Dios me dijo que yo tengo que decirte, pon eso en oración. Pregúntale al Señor si eso viene de Él. Pregúntale y pídele confirmación al Señor, porque es la única manera que tú puedes discernir si algo viene del Señor o si no. O si simplemente es algo en donde cualquiera te puede engañar. Y aquí quiero que prestes mucha atención porque el enemigo es muy astuto y él conoce también cuáles son tus debilidades. Él sabe por qué pata tú cojeas. Eso quiere decir que es muy fácil que el enemigo te pueda engañar. Así que si tú no conoces la palabra, es hora de que tú empieces a tener tu devocional, a estudiarlo. Y más allá de hacerlo porque, no sé, por obligación o cualquier cosa, hazlo para conocer la verdad de Cristo, para conocer cuál es la verdad que te va a llevar a la luz y a raíz, o sea, si tú tomas la verdad y te apropias de ella, todo lo que pasa en tu vida lo puedes llevar a la verdad de Cristo y todo va a salir a la luz y tú vas a saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿ok? Y si tú estás en este proceso de conocer al Señor, de ver quién es Él, yo te recomiendo ampliamente que no te dejes llevar por cualquier persona que dice, Dios me dijo. Esto es tan delicado, señores, tan pero tan delicado, o sea, somos como ovejitas apacibles que a veces no nos damos ni cuenta de en qué momento nos engañan, en qué momento se burlan de nosotros en nuestra cara por ser engañados. Así que tengan mucho cuidado.
porque vendrán falsos engañadores. O sea, quiero que entres en conciencia de que hay gente que intencionalmente te quiere engañar y que hay un enemigo que tenemos todos los cristianos que se llama Satanás y que hay que saber que él es muy astuto y que tú tienes que ser mucho más astuta que él, y lo único que te va a dar esa astucia es la palabra de Cristo. Más nada. O sea, si tú conoces la palabra, él no te puede engañar. Si tú conoces la palabra, no, o sea, no puede pasar por encima de ti. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay muchos que se emocionan. Yo al principio, cuando recién estaba conociendo la Biblia, el mundo del Señor y todo, cualquiera que me decía, es que yo soy cristiano, yo me dejaba llevar de una manera que yo me emocionaba. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, no te emociones, no te dejes llevar por cualquiera que te dice que es cristiano. Y yo, ay no, pero si todo el mundo es cristiano. Y yo pensaba en mi mundo de florecitas, que todo el mundo era buena gente, que todo el mundo era chévere, que todo el mundo es nice. Pero resulta que no. Resulta que hay engañadores, hay brujos que se meten en las iglesias. O sea, hay un mundo turbio allá afuera y tú tienes que estar consciente de que existe, que hay un mundo malo y cruel. Y que tienes que cuidarte de él. Y que solo te vas a cuidar de él con la palabra. Así que cada vez que alguien te diga que algo vino de Dios, cada vez que, o también pasa mucho en TikTok, yo consumo mucho contenido cristiano, entonces te lo digo con mucha razón. Porque a mí en TikTok me salen muchos videos de Dios me dijo que te dijera, Dios esto que lo otro. Y cuando tú vienes a ver, son cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, yo me puse a escuchar uno atentamente en estos días y yo dije, bueno, vamos a escuchar para ver qué es lo que hay aquí. Cuando me pongo a escuchar, era una chama que estaba hablando de Dios y ella sutilmente estaba metiendo lo que era el tema de la manifestación. Y para los que no saben, la manifestación, todo esto de la ley de atracción, es algo completamente antibíblico. No viene de Dios, no es del Señor. Y de hecho al Señor tampoco le agrada eso, ¿ok? Es completamente contrario a él. Y este chamo empezaba a decir cosas que estaban tan disfrazadas que tú no te dabas cuenta en qué momento esa mujer empezaba a hablar de ley de atracción. Y la ley de atracción la tenía mezclada con la Biblia. Y yo me di cuenta de eso, no porque yo sea la más inteligente del planeta, no. Es por pasar tiempo en la palabra que pude discernir y darme cuenta que lo que ella decía era un engaño. A pesar de que se veía bonito, ella se veía súper linda, súper cuchi, se veía como una persona con buenas intenciones, pero en el fondo, ojo, también hay personas que no son malas, en el sentido de que no tienen la intención de engañarte, pero ellos están confundidos y en medio de su confusión también te arrastran a ti. Así que es muy importante que tú realmente sepas cuál es el evangelio que tú estás siguiendo, porque el evangelio es claro en todo sentido de la palabra, ¿ok? A veces somos nosotros los que hacemos todo bien complicado. Entonces, finalmente, para cerrar este versículo dice, Dios te invita a discernir lo que escuchas o sientes. Ay, y el sentir. Eso es otra cosa que vamos a estar hablando ahorita. No todo pensamiento o emoción espiritual viene de Él. La forma de probarlo es ver si coincide con la palabra de Dios, si produce paz y no confusión, y si te acerca más a Cristo o te aleja. Eso también es otro dato que podemos hablar porque realmente aquí hay varios temas que quiero tocar antes de pasar al último versículo. Y es que dice, ver si coincide con la palabra de Dios. Cada vez que Dios a ti te vaya a hablar, nunca, pero nunca. Ay, me acabo de dar cuenta que no puse el micrófono. Qué tonta. Bueno, muy tarde porque ya llevamos 23 minutos grabando y yo no voy a volver a grabar, amigas. Así que así quedó. Entonces, ¿dónde me quedé? Cuando coincide con la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir que tú vayas y hagas algo que vaya o que sea contrario a su palabra. Nunca. No existe. No va a pasar. O sea, Dios es un Dios único, plano, o sea, no cambia. Pueden pasar los años y Él es el mismo, siempre. No es y que bueno, en aquella época Él era una cosa y ahorita es otra. No. Dios es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos. Así que, tomando esto en cuenta, tienes que saber que algo que te puede ayudar a discernir si realmente lo que tú crees que viene de Dios es saber o analizar si va acorde a la Biblia o no. También dice, si produce paz. Aquí quiero hacer un énfasis, porque yo antes era de las que decía de que cuando algo te producía paz era porque venía del Señor.
Pero ciertamente con el pasar del tiempo y con las experiencias me he dado cuenta de que a veces el Señor te va a poner situaciones que pueden ser difíciles y aún en medio de la dificultad tú puedes sentir paz. Y que Dios a veces te va a poner cosas que no van a ser fáciles, pero no quiere decir que no vengan de Dios por no ser fáciles. El Señor te va a poner prueba, o no te va a poner prueba, va a permitir que tú pases por pruebas. Él puede probar tu fe, Él va a caminar contigo, pero Él lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido la aflicción. O sea, el Señor realmente es un Dios que no es que desde que tú empezaste a ser cristiano todo va a ser perfecto y maravilloso y más nunca volviste a pasar por nada malo. No, no funciona así. Tú vas a pasar por cosas malas. Todos vamos a pasar por cosas malas, como todo el mundo. Pero la diferencia es que Él va a estar con nosotros. Entonces, con esto quiero decirte de que a veces este versículo lo saca un poco de contexto, en el sentido de que te dicen, no, porque si algo malo te está pasando, eso no viene de Dios, eso no viene de Dios, eso es algo tuyo, y muchas veces hay cosas en las que, bueno, el Señor permite que pasemos porque son necesarias, porque hay que disciplinarnos, porque están forjando nuestro carácter, y en medio de todo ese meollo, en medio de las cosas malas, hay veces que tú vas a sentir paz. Y es una paz que te indica que eso que tú estás viviendo, o sea, el Señor no solamente lo tiene bajo su control, sino que Él está ahí contigo, Él está en medio, y si es algo que Él está permitiendo, es por algo. Así que eso por ahí. Y el tercer tip es que no genera confusión. Si tú ves, y sobre todo aquí quiero hacer un gran énfasis porque pasa mucho de que cuando algo nos genera confusión, uno dice como que, ay no, pero es que mira esto, o sea, estoy entre sí no, cuando algo es confuso se vuelve borroso. Y cuando se vuelve borroso es muy difícil poder identificar porque te sientes confundida y tú dices, bueno, pero es que por este lado sí parece de Dios, pero por este otro lado no parece de Dios. Cuando esto sea así que tengas esta dualidad, eso no viene de Dios. Porque lo que viene del Señor no trae confusión. Lo que viene del Señor es lo que es y punto. Y tú estás segura dentro de sí. Y te quiero contar otra experiencia. Hace como 2-3 años a mi esposo y a mí nos dieron la visa americana, o sea, para ir a Estados Unidos. En ese momento yo recuerdo que yo estaba muy nerviosa. O sea, ponte tú 2 semanas antes de ir a la embajada, yo estaba muy nerviosa. ¿Okay? Y todos estos ejemplos te los pongo como para que tú identifiques más o menos cómo puede suceder. Y en medio de todo mi nerviosismo, en verdad, esto me tenía muy angustiada. Yo no sé por qué, me ponía muy nerviosa porque todo el mundo salía con una historia diferente y yo como que, ay Dios mío, vamos a viajar, ¿será que me la dan? ¿No me la dan? En fin, muchos nervios. Y yo puse esto en oración y yo le decía al Señor, Señor, calma mi corazón, calma mi mente, calma mis nervios porque yo no sé cómo va a acontecer esto. O sea, yo necesito que tú me ayudes. Esa oración yo la hice varias veces. Llegó un momento en que en medio de todas esas oraciones yo sentí literalmente como de repente, como que yo sabía que yo estaba nerviosa en mi carne, pero yo sabía en mi espíritu que nos iban a aprobar la visa. Y yo no sé cómo, pero yo le dije a mi esposo, quédate tranquilo porque nos van a aprobar la visa. Yo no sé cómo, pero yo sé que nos van a aprobar la visa. Y no era una convicción de estas que uno dice como que, no sé, como que esa convicción que naturalmente tenemos a veces porque conocemos las cosas, porque yo no sabía quién me iba a atender ni nada por el estilo. Pero espiritualmente ya el Señor me estaba avisando qué era lo que iba a pasar, o sea, como que quédate tranquila porque yo te la voy a dar. Y yo lo sentía de una manera tan fuerte en mi corazón y lo empecé a sentir después de haber hecho varias oraciones consecutivas al Señor pidiéndole que me diera tranquilidad y que me diera paz, porque de verdad eso a mí me tenía demasiado angustiada, o sea, genuinamente me generaba estrés. Y en medio de todo eso, hubo un día en que de repente, como al 4º, 5º día de haber orado por esto intensamente, o sea, te digo que era algo muy intenso, no era una oración a la ligera,
cuando yo termino de orar, empiezo a sentir eso de repente. Entonces era raro porque algo en mí se sentía ligeramente nervioso, que era mi carne, pero también algo en mí me decía, la vas a tener, tranquila. Y evidentemente así fue. Gracias a Dios, cuando fuimos a la embajada, pues todo se dio de manera perfecta, todo se dio de manera maravillosa, o sea, todo fue perfecto, literalmente. O sea, todo fue como cuando tú identificas que algo viene de Dios, porque todo se da de manera sobrenatural y perfecta. Entonces yo me quedé así como que, wow, qué increíble. Y días después, y eso es un testimonio que a mí nunca se me olvida, porque a pesar de que es muy simple, es increíble cómo el Señor muchas veces también va a poner el sentir. Yo no diría que precisamente en tu corazón, porque el corazón es engañoso. Yo diría que el Señor te pone el sentir en tu espíritu. Y tú identificas, cuando ya tú pasas mucho tiempo haciendo cosas espirituales, como leer la palabra, orar o ayunar, llega un punto en que tú identificas cuando Dios está poniendo algo en tu espíritu y tú lo identificas. No sé si esto suena muy raro para ti, pero es algo que sucede de esta manera. Pero hay que tener mucho cuidado aquí también. Porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que sin querer quieren dar como un mensaje a las personas, o se meten mucho en esta onda bíblica tal vez, y terminan cayendo sobre sus emociones. Y no todo lo que tú sientes viene del Señor. Porque también lo dice el Señor en medio de su palabra. No te fíes de tu corazón porque el corazón es engañoso. Entonces, pero también te dice que lo cuides porque de él mana la vida. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de a quién escuchas. Y cuando sientes algo dentro de ti, tienes que identificar qué es y de dónde viene. Si es una voz, es la voz de Dios, es la voz mía o la voz del enemigo. Y si es un sentir que tengo yo adentro, yo tengo que identificar. ¿Es el Espíritu que me está hablando, el Espíritu Santo con mi espíritu que está hablando? ¿O es mi emoción que en medio de algo yo quiero tomar una decisión porque mi corazón se inclina a eso? Ojito con eso. Ojito con eso, porque hay muchas personas que, como les digo, caen en esto de, ay, yo tuve este sentir, ay, Dios puso esto en mi corazón. Y muchas veces eso de Dios puso esto en mi corazón viene escudado de realmente, genuinamente, yo con mis emociones quiero hacer X cosa, pero lo pongo en nombre de Dios. Y eso es, amigos y amigas, supremamente peligroso, espiritualmente peligroso, porque sin darnos cuenta podemos caer en las doctrinas de una persona que se deja guiar por sus emociones y no por la palabra. Por eso es tan importante que tú leas la Biblia, que tú estudies la Biblia, porque es la única forma en que tú vas a poder identificar qué cosas vienen del Señor y qué cosas no. Y yo te hablo de esto con mucha seguridad porque es algo que el Señor ha tratado mucho en la vida de mi esposo y la mía. Así que no lo hago por jactarme o algo por el estilo, sino que genuinamente deseo que la gente tenga el cuidado necesario con la Biblia y con los temas de Dios, porque los temas de Dios son muy delicados y hay que tener mucho temor al hablar de las cosas de Dios, porque incluso Él lo dice en su palabra, ay de aquel que haga tropezar a uno de los míos. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado y cuidar mucho su boca de lo que dice en relación a las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no son cualquier cosa, o sea, son cosas santas que tú tienes que saber cómo hacerlo. Incluso a mí a veces hacer estos videos me intimida un poco porque yo digo, yo no quiero decir mi opinión, yo no quiero decir lo que yo pienso, tiene que ser lo que dice la Biblia. Todas las preguntas que tú te hagas alrededor de tu vida, alrededor de tu matrimonio, tus hijos, tu vida, tu crecimiento, el éxito, no sé, el tema que tú quieras, hasta de empresas, todo está en la Biblia. Todo, o sea, no hay nada que quede por fuera, absolutamente todo te lo responde la Biblia. Pero bueno, la Biblia tiene mucha información, así que por eso te insisto tanto en este tema de que hay que estudiar la Biblia, hay que meditar en medio de ella y hay que orar mucho y pedirle mucho discernimiento a Dios antes de leer la palabra, para también pues poder digerirla poco a poco, porque hay momentos en que se pone un poco densa. Pero en resumen, tienes que tener cuidado de las personas que te dicen, esto me lo dijo Dios, Dios quiere que te diga esto, o Dios puso este sentir en mi corazón. Van a haber veces en que sí, son cosas que sí vienen de Dios, como van a haber otras veces en que no. Y tú las vas a saber identificar cuando tú le pides al Señor confirmación, cuando tú le pides a Dios discernimiento, cuando tú le pides a Dios respuestas.
Cada vez que tú le pidas a Dios una respuesta, Él te la va a dar. Y te la va a dar de la forma más simple, sencilla, que tú vas a entender que es Él, y Él te lo va a ir mostrando en medio del camino y te lo va a ir confirmando de diferentes formas. Dios hace como Él quiere, pero de que habla, habla, siempre. Y si Dios no te habla, ve al versículo bíblico de Jeremías 33:3, donde Él dice: clama a mí, que yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí pídele al Señor que te hable. Pero el Señor siempre, siempre, siempre nos está hablando, ¿ok? Y finalmente, amigas y amigos, vámonos a Filipenses 4:7, que dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado de esto? Una de las señales más claras de que Dios está hablando es la paz interna que acompaña su voz, aunque la instrucción sea desafiante. Su dirección nunca deja ansiedad, miedo constante, sino una paz que protege tu corazón. Y de esto me hace mucho clic porque justamente este domingo que pasó en mi iglesia estaban hablando de esto, de lo que era el tema la ansiedad. Y justamente el tema de la ansiedad lo trataba una psicóloga de la iglesia, y me encantó muchísimo porque justamente ella estudiaba este versículo en conjunto con este, que ya te lo voy a buscar, y ella nos explicaba básicamente cómo Dios guarda tus pensamientos. Ya va, déjame buscártelo aquí. Yo lo subí en mi Instagram. ¿Será que no? No, sí, yo le tomé foto. Un momentico, amigas y amigos. Ajá, aquí está. Dice, derribando en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También, aparte de ese, leyó este que dice en Isaías 26:3. Dice en Reina Valera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es muy loco cómo se conecta un tema con el otro, porque básicamente aquí nos está hablando de lo que es la paz interna, que ya te explicaba que hay momentos buenos y momentos malos donde tú los vas a atravesar, pero tú vas a sentir mucha paz en tu corazón. Y también hay momentos en donde nuestros pensamientos se van a volver un poco alterados, porque podemos estar pasando por momentos de ansiedad, y cuando estamos bajo una situación de mucho estrés, ansiedad o depresión, o un momento donde estamos viviendo algo demasiado fuerte que nuestra mente no puede pensar con claridad, es muchísimo más fácil poder confundirnos o poder tener, digamos, el pensamiento un poco nublado y borroso. Pero ¿qué nos dice la palabra entonces en base a lo que te acabo de leer? Que dice que cuando tú dices derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo llévalo a la Biblia, todo llévalo a los pies de Cristo, todo llévalo al conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La Biblia. Más nada. Toda cosa que escuches allá afuera, donde te digan, Dios me dijo que te dijera, no sé, cualquier cosa, o simplemente tienes un pensamiento en tu mente que te hace sentir esa confusión entre una cosa y la otra, o que dice algo de ti que te hace sentir mal, que no sabes realmente si es un pensamiento que viene de Dios o no. Lleva esos pensamientos y lleva a estas personas, todas, llévalas a esto. ¿Y qué es esto? Los pies de Cristo. ¿Qué es esto? El conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? La Biblia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que todos tus pensamientos, llévalos al pie de la cruz. Todos tus pensamientos, llévalos a Cristo, porque Él, en medio de la ansiedad, en medio de la indecisión que tú tengas o de la confusión que tú tengas, Él va a guardar tu corazón en completa paz y en completa tranquilidad. Y esto es tremendo, porque esto es muy literal. La Biblia es literal en todo lo que habla, en todo lo que dice. Hay cosas que, bueno, no son a veces tan literales y uno tiene que estudiar un poquito más. Pero este, por ejemplo, es un versículo muy, muy, muy literal, porque tienes que vivirlo. O sea, hay momentos donde tú tienes tanta ansiedad, y si esto es un momento para ti que ahorita es así,
Cuando tú te pones a orar y tú entregas todos tus pensamientos al Señor, buscando dirección, buscando entendimiento, discernimiento y todas estas cosas, el Señor guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu espíritu, tu persona, Él la guarda. Y es tremendo porque dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es como llevar todos tus pensamientos al Señor, y lo que no es del Señor va a ser una separación. Y tú te vas a dar cuenta dentro de tu mente. Tú vas a identificar qué cosas vienen de Dios y qué cosas, cuáles son esos pensamientos que el Señor está guardando con completa paz dentro de ti. Y finalmente, en el último versículo que estaban leyendo ahí, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto dice que un versículo sustenta al otro. Fíjate cómo dice que el Señor guarda en completa paz. Y como yo te acabo de decir que a veces en momentos que tú vas a pasar, tú vas a sentir paz en tu corazón, en tus pensamientos, en tu mente, en tu vida. Vas a sentir esa paz y esa tranquilidad, aunque estés pasando por momentos difíciles. Entonces, cuando tú sientes esa paz, que a veces es una paz sobrenatural, que tú sabes que no es una paz que viene de ti, que viene de tu trabajo, de un amigo, de una persona en particular, ni nada por el estilo, sino que ciertamente es una paz que no sabes de dónde viene y que se la has estado pidiendo al Señor, ahí es el Señor que está guardando nuestro pensamiento. Entonces, es súper, hay más versículos aquí, pero ya se desvía un poco más del tema. Entonces, básicamente es eso, amigos. O sea, cuando algo viene del Señor, no te va a traer confusión. Te va a traer mucha paz y tranquilidad, a pesar de que todo sea malo. Y te lo repito, y te lo repito, y te lo repito, porque a veces también sacan este versículo de contexto y empiezan a decirte, o sea, hay personas que por este versículo piensan que todo lo que tú vas a pasar con Dios van a ser puras cosas buenas, y entonces si te pasa algo no viene de Dios, y eso no es así. Así que ojito con eso, porque de ejemplo tienes a Job, ¿ok? No es algo que yo me estoy inventando. Mira cómo fue la vida de Job, y mira cómo aún en medio del desastre, de la crisis, de todo lo difícil, el Señor estuvo ahí sustentándolo, sosteniéndolo y guardando su corazón en paz, aún en medio de todo lo turbio que él pasó, en medio de la depresión que él tenía. Así que bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este capítulo. Llevamos 41 minutos de grabación. Pensé que iba a ser un video como de 15 minutos, pero miren todo lo que nos extendimos, porque realmente es un tema que tiene mucho para cortar. Y yo creo que aquí también salen dos preguntas que se responden, y es que con todos estos versículos que te acabo de explicarte, tú puedes identificar qué viene de Dios y cuándo te está hablando el Señor con su voz o cuándo no. O sea, es muy fácil. Con todos estos versículos que te acabo de dar, tú puedes barrer lo que te está haciendo ruido y dejar ciertamente lo que está allí. Así que deja allí lo que está alineado a la palabra del Señor, porque eso ciertamente, lo que está alineado a lo que es la palabra del Señor, es lo que es agradable para Dios. Punto. Ahí no hay más para dónde correr. Así que bueno, amigos, espero que se hayan disfrutado mucho este capítulo. Mi esposo todavía no ha podido salir por acá porque realmente estamos muy full de trabajo. Yo más bien trato de hacer el tiempo para poder hacer el podcast y no retrasarme. Así que se lo hacemos llegar a ustedes con muchísimo cariño. Y bueno, si ustedes tienen otra duda de cosas de Dios, sería maravilloso que me lo hagan saber en los comentarios para yo tener ideas para los próximos videos que vamos a grabar y así responder también sus dudas. Recuerden que tenemos un Instagram que se llama El Podcast de Jesús. Está nuevecito, tiene como 100 seguidores. Si quieren también nos pueden seguir por ahí. Y recuerden que todos estos videos que hacemos, más allá del cariño y toda la cosa, tratamos de hacerlo que sean súper bíblicos y básicos, que sean muy fáciles de entender y de digerir, porque las cosas de Dios, sí, a veces hay unas que son un poco complejas, pero ciertamente Jesús es tan maravilloso que deja de ser complejo. O sea, es complejo, pero es hermoso, y al mismo tiempo tú cuando lo vives no se vuelve difícil de ver y de entender. Entonces, bueno, espero no estar siendo complicada con lo que estoy explicando. Pero bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que los videos salen los viernes a la 1, y si a veces me retraso es porque, bueno, los videos pesan un poquito y tarda en cargarse en el sistema. Pero de resto, eso es todo. ¡Chao!